he seguido el rastro de las plumas. Vengo de muy lejos. Y en mis maletas tengo guardadas muchas historias. Historias de antaño, de bosques encantados y de historias de niñas, ¡oh!, de niñas que se pierden y llevan una caperuza roja, de lobos, de pájaros que ayudan a una pobre muchacha a escoger las lentejas y historias de manzanas envenenadas. Historias en las que hay una casita de chocolate. Y también polvo de hadas. Pero estas plumas son historias de niñas que sueñan. Porque si quieren que se haga realidad alguna cosa que no les gusta y quieren cambiar, entonces primero tienen que soñar. Sí, a ver. ¡Oh! Sí, la historia de una pequeña muñeca que con su abuela, su bisabuela, su mamá, ella escogerá una vida distinta. Y la historia de una niña que tiene un montón de pájaros en la cabeza. O la historia de una niña que tiene orejas de mariposa. Y la historia de una niña que todo el mundo le dice que tiene que cambiar y olvidar sus alas que le hacen volar. Todas estas historias están aquí para que vosotros y vosotras sigáis el rastro de las plumas. ¿Queréis volar? Os traigo una historia que sucedió hace muchísimo tiempo, en un lugar muy lejano. Es la historia de Andrei y sus muñecas. Andrei era un fabricante de juguetes que vivía en una aldea rusa. En aquella aldea, cuando llegaba el invierno, hacía muchísimo frío y la nieve no dejaba de caer, y pronto todo lo cubría con su gélido manto blanco. Por eso los niños debían quedarse en casa y no podían salir a jugar, pero se entretenían con los juguetes de Andrei. Andrei fabricaba juguetes de madera, caballos, pajaritos, osos golosos, leñadores trabajadores. Pero la especialidad de Andrei eran las muñecas. Para fabricar sus muñecas escogía la madera de los mejores árboles y luego tallaba con cuidado muñecas de formas redondeadas. Y mientras tallaba y trabajaba, él imaginaba qué bonita cara pintaría. Unos enormes ojos, unos labios rojos, un vestido de colores. Y a todas las muñecas les pintaba sobre la cabeza un pañuelo de colores. A veces era rojo, verde, amarillo, azul. Una noche, mientras modelaba una de sus muñecas, Andrei se dio cuenta que estaba muy solo y la tristeza se alojó muy cerca de Andrei y muy cerca de la muñeca. Cuando acabó de modelar su muñeca,
Andrei se dio cuenta que era la muñeca más bonita que jamás había hecho, así que decidió que no la vendería, que se quedaría con él y le haría compañía. Te llamaré Matrioska. Muchas gracias, me gusta mucho, pero ¿tú puedes hablar? Pues claro, tú me has modelado una voz y un alma de muñeca. Andrei colocó a Matrioska en su mesilla de noche. Todas las noches antes de ir a dormir charlaba un rato con Matrioska. Matrioska era muy divertida porque sabía un montón de cuentos de antaño, trabalenguas, refranes, juegos de palabras. Así Andrei no se sentía solo. Pero una noche Andrei se dio cuenta de que Matrioska estaba muy callada. ¿Qué tienes, Matrioska? Ay, Andrei, tengo demasiada vida, demasiado amor y demasiada madera en mi interior. Y todo esto no me lo puedo quedar para mí sola. Quiero tener una hija. Andrei miró a Matrioska y comprendió. Cogió a la muñeca, la dividió en 2 mitades. Con la madera que había en su interior, fabricó otra muñeca, un poco más pequeña. Era la hija de Matrioska. Le dibujó una sonrisa amable. Te llamaré Trioska, en honor a tu madre. Muchas gracias, me gusta mucho. Pero, ¿tú también hablas? Pues claro, me has modelado una voz y un alma de muñeca. A Trioska lo que le gustaban eran las canciones y las bromas. Así que se pasaba el día cantando y haciendo reír a Matrioska. Y Matrioska le enseñaba cuentos de antaño, refranes y trabalenguas. Y cuando llegaba la noche, Andrei las colocaba en su mesilla de noche y charlaba un rato con ella. Pero, ¿qué le pasa a Trioska? Está muy callada. Trioska, ¿qué tienes? Ay, Andrei, tengo demasiados pensamientos y demasiadas canciones y demasiada madera en mi interior. Y yo necesito dar todo esto que tengo. Quiero tener una hija. Matrioska, ¿a ti qué te parece? Matrioska sonrió y dijo: me encanta la idea. Así yo seré la abuela y me sentiré más ligera todavía. Andrei cogió a Trioska, la dividió en 2 mitades. Con la madera que había en su interior, fabricó otra muñeca más pequeña. Era la hija de Trioska. Le pintó una cara muy traviesa. A ti te llamaré Oska. ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! Esta vez, Andrei no se sorprendió de que Oska hablara. A Oska lo que le gustaba era inventarse mundos y seres fantásticos, historias de dragones, hadas y hechiceras. Y así pasaban el día, Matrioska, Trioska y Oska. Matrioska explicando cuentos de antaño, Trioska haciendo bromas y cantando, y Oska inventando cuentos de seres fantásticos. Y cuando llegaba la noche, Andrei charlaba un rato con ellas, pero se dio cuenta de que Oska estaba muy callada. Oska, ¿qué tienes? Ay, Andrei, tengo demasiados dragones, hadas y hechiceras, demasiadas historias que no puedo contar. Y a mí me gustaría compartir todo lo que tengo. Andrei, quiero tener una hija. Andrei miró a Trioska, a Matrioska
y les preguntó: ¿a vosotras qué os parece? Me parece bien. Sí, y nos sentiremos más ligeras todavía. Andrei cogió a la muñeca, la dividió en 2 mitades y con la madera de su interior fabricó una muñeca muy pequeña. Le pintó unos ojos soñadores. Te llamaré K, en honor a tu madre. ¡K! ¡Me encanta! Es un nombre muy sencillo. K, 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 K. No, K, no, K, K. Enseguida, las muñecas se dieron cuenta de que la pequeña K era especial. A K lo que le gustaba era aprender. Se asomaba a la ventana y miraba. Ella quería aprender todo sobre las plantas, sobre los animales, sobre las estrellas. Cuando llegaba la noche, Andrei colocaba a las muñecas en su mesilla y charlaba con ellas. Pero una noche, la pequeña K estaba muy callada. Pequeña K, ¿qué tienes? Ya sé, me vas a decir que tienes de esto y de lo otro, demasiado de una cosa, demasiado de otra, y que tienes demasiada madera en tu interior y que quieres que te haga una hija. No. ¿No? No, Andrei, yo iba a decirte que me faltan muchas cosas porque soy pequeñita y que aquí, encerrada, no puedo ver el mundo. Y iba a pedirte, Andrei, que me llevaras mañana a la ciudad y también al campo, y podrías llevarme a ver el mar y también a la estación. Me gustaría ver los trenes. Andrei miró a Matrioska, a Trioska y a Oska y les preguntó: ¿qué os parece? Matrioska, Trioska y Oska sonrieron a la pequeña K, y la pequeña K regaló una sonrisa a su madre Oska, a su abuela Trioska y a su bisabuela Matrioska. Entonces, pequeña K, ¿tú no quieres tener una hija? No sé, quizá algún día, cuando sienta que tengo demasiada vida para mí sola, demasiada madera en mi interior. Piu, 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 piu. Pájaros. Piu, 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 piu. Pájaros. Pájaros en la cabeza. Os voy a contar un secreto. Vuestros papás y vuestras mamás han sido niñas y niños y se han hecho muchas preguntas. Y seguro que tenían un montón de pájaros en la cabeza. Yo conozco a una niña que se llama Sofía. A Sofía le encanta hacerse preguntas y siempre le dicen que tiene pájaros en la cabeza. Una mañana Sofía fue a clase y se atrevió a observar a la maestra. Ella se daba cuenta que la maestra siempre los miraba por encima de sus lentes y que corregía sus libretas a través de sus lentes.
y que la maestra nunca miraba por la ventana. Sofía una mañana se acercó a la maestra y le dijo: «Maestra, hoy en lugar de aprender cosas, me gustaría hacerme preguntas». La maestra sonrió y le dijo: «Ay, Sofía, Sofía, ¿qué preguntas son esas? ¿Es que tienes tantos pájaros en la cabeza?» «Es que, maestra, tengo muchas preguntas. Por ejemplo, si tengo que escribir mi mamá me mima, ¿puedo escribir que mi papá también? Y si lo que siento es tan grande, ¿puedo salirme de la línea? Y tengo otra pregunta. Ah, sí, ¿cuánto mide una nube? Y otra pregunta. ¿Sabe el bebé de la vaca que me bebo la leche de su mamá? Tengo otra pregunta. ¿Por qué los mayores siempre tienen tanta prisa y nos lo quieren explicar todo? Ah, sí, tengo otra pregunta. ¿Puedo ser buena y al mismo tiempo ser feliz? La maestra sonrió y le dijo a Sofía: «Ay, Sofía, pues yo no lo sé, porque sabes, de entre todos los caminos que hay, yo siempre escojo el mismo y siempre sé lo que tengo que hacer en cada momento. Y cuando viajo en avión, no miro nunca por la ventanilla». Sofía sonrió, se acercó a la maestra y le dijo: «Ay, maestra, 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 mira, ten, un pájaro, es para ti. Yo tengo muchos». La maestra cogió aquel pájaro, sonrió y le dijo a Sofía: «Gracias, Sofía, un pájaro de tu cabeza. ¿Sabes? Es hora de ir a jugar». Sabeu? Vosaltres també podeu volar. Sí, com si tinguéssiu ales, o potser una escombra voladora. Podeu volar amb aquests contes. Aquests contes tenen un final sorprenent, un final que han somiat les seves protagonistes. Qui és aquesta d'aquí? Porta una escombra. I el llaç, on és? I el gat, on és? Aquí tenim a la nova rateta que escombrava l'escaleta. Si voleu saber quina vida ha somiat la nostra rateta, només us heu d'apropar a la prestatgeria de Vivim Igual. Aquí us esperen històries molt diferents, històries de colors, històries de princeses que... que fastidio, diu aquesta, potser no li agrada. I històries de Rosa Caramel, la petita elefanta que per tenir la pell de color rosa havia de menjar anemones que no eren gaire dolces. Què escollirà? Jo crec que a ella li agradarà més jugar que està tancada. I la història de la princesa Li, una princesa que s'havia de casar amb un príncep, però el seu cor estimava una altra noia. I, què és això d'aquí? Una princesa valenta! S'enfrontarà amb un drac. Rei i rei. I és que un rei també pot estimar a un altre rei.
Sabeu? En aquest racó us esperen totes aquestes històries i aquests contes que un cop una nena va somiar i com que ho va somiar, ja sap que es pot fer realitat. Orelles de papallona. La Clara és una orelluda, la Clara és una orelluda, la Clara és una orelluda. La Clara és una orelluda. Mare, tu creus que sóc una orelluda? No, filla, tu tens orelles de papallona. Orelles de papallona? Com són les orelles de papallona? Clara, són orelles que s'enlairen damunt del teu cap i dibuixen de colors les coses lletges. Sí, tinc orelles de papallona. I s'enlairen damunt del meu cap i pinten de colors les coses lletges. Sí, orelles de papallona. La Clara té el cabell de frega, ai, la Clara té el cabell de frega, ai. No. El meu cabell és com la gespa acabada de tallar. La Clara va vestida amb unes tovalles, la Clara va vestida amb unes tovalles. No. És que el meu vestit és de quadres per jugar a escacs i a dames. La Clara té un mitjó foradat. És que no. No. És que jo tinc un dit molt curiós que vol mirar. Així. La Clara calça sabates velles. No. És que, sabeu, són unes sabates viatgeres. Són unes sabates viatgeres. La Clara no porta motxilla ni cartera. És que així, sabeu, puc córrer ràpid com una gasela. Per això no porto motxilla ni cartera. Així puc córrer. Ui. La Clara llegeix llibres trencats. Oh! No, és que, sabeu, els meus llibres, moltes mans els han acariciat. Sí. A mare li fa soroll la panxa. Li fa soroll la panxa. No, és que, sabeu, tinc una orquestra que canta. La mare és una llargaruda.
No, és que si faig així, puc agafar la lluna. Puc agafar la lluna. La Clara és una orelluda, la Clara és una orelluda. O ara ens diràs que tens orelles de papallona. No, només són orelles grans. Però sabeu, no m'importa gens. M'agrada Martí. M'agrada Martí. M'agrada Martí. M'agrada Martí. M'agrada Martí. Ho sé perquè quan passa pel meu costat em pica el nas i els genolls em tremolen. Però Martí no se n'adona. Martí no em mira mai. La meva amiga Llúcia m'ha dit que el cabell recollit no em queda bé, que potser si em deslligo els cabells, Martí em mirarà. Així que avui he anat al col·le sense cues. Però Martí no m'ha mirat. La meva amiga Anna m'ha dit que per què no provo d'esborrar aquest somriure que tinc a la cara. Però que diu que segurament, sense cap dubte, sense les cues i sense el meu somriure, Martí em mirarà. He deixat de somriure, però Martí no m'ha mirat. I els ocells del meu cap s'enlairen i marxen molt lluny. On van? El meu amic Lluís m'ha dit que per què no provo de no estar tota l'estona taralejant cançonetes de les meves. Ell diu que sense les meves cues i sense les meves cançons i sense el meu somriure, Martí em mirarà. He deixat de cantar, però Martí no m'ha mirat. El meu amic Marc m'ha dit que potser són les meves pigues, que m'hauria de treure les pigues. Ell pensa que sense les cues, sense el meu somriure, sense les meves cançons i sense les meves pigues, Martí em mirarà. Avui he anat al col·le sense pigues, he fet així. Però Martí no m'ha mirat. La meva amiga Carla diu que potser és que xerro massa. Així que m'ha dit que sense les meves cues, sense les meves cançons, sense el meu somriure, sense les meves pigues i calladeta, així, Martí em mirarà. Avui no he obert la boca en tot el dia i Martí no m'ha mirat. He pensat que potser són les meves ales. Potser sense les meves ales Martí em mirarà. Així que avui he anat al col·le sense les meves cues, sense el meu somriure, sense les meves cançons, sense les meves ganes de xerrar i sense les meves ales i sense les meves pigues. I Martí? Martí m'ha mirat, m'ha fet un somriure
però els ocells del meu cap han marxat molt lluny. I jo ara no em veig. Sense les meves ales, on soc? I qui soc? Li he dit als meus amics que m'agraden les meves cues i també els he dit que m'agrada el meu somriure i també els he dit que m'agrada molt xerrar i també les meves pigues i les meves ales. Sense les meves ales no sóc jo. I és que sabeu, jo vaig amb mi i em veig i m'estimo i jo porto ales.